Muy bien, buenos días para todos. Vamos a compartir en esta mañana, esta hermosa mañana, la palabra del Señor y vamos a empezar algunos domingos con las parábolas del Señor Jesucristo. Cuando Cristo tenía que enseñar a la multitud, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, el Señor muchas veces hablaba por parábolas. Pero ¿qué son las parábolas? ¿Sí? En matemáticas sabemos que son unas cosas, unos dibujos así. Pero las parábolas son historias de la vida real, relatos que siempre tienen una enseñanza espiritual, una enseñanza moral, pero más que nada espiritual. Son historias de la vida real para enseñar una verdad espiritual. Y muchas parábolas, más o menos el Señor contó cerca de 30 parábolas a la multitud. Y lo extraño es que las historias eran tan simples, tan sencillas, pero el Señor lo hacía con el propósito de que la verdad espiritual quedara velada. Por eso cuando Él contaba parábolas, historias, la gente que escuchaba entendía la historia, muy bonita, pero ¿qué significa? ¿Qué significaba la historia? Y los que tenían el privilegio, ¿quiénes eran? Los apóstoles, cuando estaban con el Señor, le decían: Señor, explícanos esta parábola. Y Mateo 13, vamos a ir a la parábola de esta mañana, pero fíjense que en Mateo 13 hay 8 parábolas aquí. Dice Mateo 13:10, entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas a la gente? ¿Por qué les hablas en esto? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué increíble. Mas a ellos no les es dado. Verso 34, el versículo 34 del mismo capítulo: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces muchas enseñanzas el Señor las dejó en forma de parábolas. Algunas parábolas el Señor las explicó, como la parábola del sembrador. El Señor dijo que esto es esto, y otras parábolas no las explicó. Creo que el Señor nos dejó a guía del Espíritu Santo, igual no son tan difíciles, pero si no fuera por el Espíritu, por los hombres que han estudiado la Biblia, también quedarían un poco veladas las historias. Así que vamos hoy a concentrarnos en una parábola. Estaba meditando en esta que a mí me gusta mucho. En realidad son dos, pero como las dos apuntan a lo mismo. Mateo 13:44. Mateo 13:44, hay dos parábolas muy idénticas que vamos a meditar en ellas en esta mañana. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un hombre va por la vida, ¿sí?, en un campo, y ahí en ese campo está escondido un tesoro, y este hombre encuentra ese tesoro por casualidad, dicen algunos. Entonces va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo, ¿sí?, porque en aquel campo estaba el tesoro. Vamos al 45 ahora. También el reino de los cielos es semejante a un mercader, alguien que se dedicaba a hacer negocios. Este ya buscaba buenas perlas, andaba siempre en busca de joyas preciosas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sí? También muy sencillo de entender, el Señor era muy sencillo en las historias. Un hombre que se dedicaba, un negociante, a buscar perlas preciosas, encontró una, la más preciosa que había visto hasta el momento, fue, vendió todo lo que tenía, esa es la historia que el Señor contaba, y compró esa perla preciosa. Bueno, ¿qué significan estas dos parábolas? Creo que el significado es muy sencillo y vamos a sacar algunas enseñanzas para esta mañana. La perla preciosa y el tesoro son Cristo. La perla preciosa y el tesoro es Cristo Jesús.
Y evidentemente nosotros somos aquellas personas que, como aquel mercader, que a veces andamos en búsqueda, las personas andan en búsqueda de algo que les dé sentido a su vida, o como aquel hombre que también encontró ese tesoro. Somos nosotros en ese aspecto. Entonces, en esta mañana yo quería concentrarme en esta parábola porque quería hablar de Cristo, quería hablar del Señor Jesucristo en esta mañana, a través de esta parábola. Vamos a estudiar tres enseñanzas de estas parábolas. La primera es esta, que el tesoro estaba escondido. Vieron que el Señor dijo que el tesoro estaba escondido. ¿Y qué significaba? ¿Por qué el Señor dijo que el tesoro estaba escondido? Primero significa esto, de que no estaba a la vista de todo el ojo de todas las personas. No estaba a la vista. Muchas personas habrán pasado por el campo y habrán visto el campo, pero no vieron el tesoro. Este hombre encontró el tesoro que estaba escondido. Y esto nos lleva a una realidad muy importante respecto de Cristo, de que el ojo del conocimiento humano no puede encontrar a Cristo. El ojo del conocimiento humano no encuentra a Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? De que por más que la persona sepa algo de Cristo, sepa algo de Dios, no significa que ha hallado a Cristo, porque no está disponible para el ojo de la naturaleza humana. El hombre por medio de esfuerzos humanos, el hombre por medio de obras humanas, no puede hallar a Cristo. No se puede. Por eso dice que está escondido. Dice 2 Corintios 3 y 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense que estos textos el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio está encubierto, no está visible para el incrédulo. Y está encubierto por causa, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. No puede comprender la verdad acerca de Cristo por causa de que tiene cegado el entendimiento. Y dice, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el tesoro estaba escondido porque no estaba a la vista natural del hombre. De la misma forma, Cristo no puede ser hallado, hermanos, por el simple conocimiento de la persona de Cristo. Pueden venir, escuchar acerca de Cristo, pueden venir a ser un discipulado acerca de Cristo, pueden conocer las doctrinas acerca de Cristo, pero capaz que no han conocido a Cristo. Porque eso lo da el Padre, lo da el Espíritu, el hecho de que realmente conozcamos a Cristo de una forma verdadera y para salvación. Dice Juan 6:44, presten atención, mucha atención. Jesucristo dijo, Juan 6:44, Jesucristo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Nadie puede tener acceso a Cristo si el Padre que me envió no le trajere a mí, y yo le resucitaré en el día postrero. Y Juan 6:65 dijo también el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, ninguno me va a poder encontrar, ninguno me va a poder hallar, ninguno va a poder tener ninguna experiencia conmigo verdadera si no le fuere dado del Padre. Qué verdad tan importante y cuánto a veces no la entendemos, porque nos ponemos a hablar y hablar y hablar porque las personas no conocen a Cristo y si conoce a Cristo y porque si no le ha sido dado del Padre no puede hallar a Cristo y la salvación. Le tiene que ser dado del Padre. No es por el simple conocimiento de la doctrina. Tiene que ser dado por el Padre, que las personas, dado por Dios el Padre, encuentren a Cristo. Y esto siempre ha sido así. Entonces el tesoro estaba escondido porque a Cristo no se le puede hallar simplemente con el ojo del conocimiento humano. Tiene que sernos dado por el Padre, tiene que ser la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros para que realmente se nos revele Cristo de una forma que produzca salvación en nuestra vida. El segundo punto es este, que el tesoro
y la perla preciosa el tesoro habla de un valor infinito. El tesoro es algo que tiene mucho valor, por algo se llama tesoro, ¿sí? En ese tiempo donde el Señor contaba la parábola, era muy común que las personas escondieran tesoros debajo de la tierra. Por eso el Señor contó esta historia, porque era muy común que la gente cosas de valor las guardara en las paredes o las guardara debajo de la tierra. Y la perla, dice el texto que estamos leyendo, era preciosa, era bella, era muy linda a los ojos. Y esto nos habla del aspecto de Cristo en dos sentidos. Primero, el Señor Jesucristo es de infinito valor, de infinito valor. Y segundo, la persona del Señor Jesucristo es de infinita belleza. Cristo es infinito en su valor e infinito en belleza. Ahora, qué fácil que es decir estas dos expresiones, pero cuán difícil es hablar de la belleza de Cristo y hablar del valor de Cristo. Cuán limitados somos. Por lo menos el que les habla acá es extremadamente limitado para hablar de Cristo, para hablar de la belleza de Cristo y para hablar del valor que tiene Cristo. Pero bueno, siempre hay que hacer el intento y siempre hay que ir creciendo en conocer el infinito valor de Cristo y la infinita belleza de Cristo. Por eso yo creo que la Biblia toda apunta a Jesucristo, toda la Escritura apunta a Jesucristo. Y para hablar de la grandeza del Señor y para hablar de la belleza de Cristo, no le ha quedado otra al Señor o a Dios que hacerlo con cosas, compararlo con cosas que nosotros podemos ver, compararlo con cosas que nosotros realmente son visibles a nuestros ojos, a nuestros sentimientos, a nuestra experiencia, para comparar de alguna forma muy limitada la belleza de Cristo y el valor infinito que tiene el Señor Jesucristo. Una de las formas que se expresa el valor infinito de Cristo y su belleza tiene que ver con los títulos que tiene Cristo. Por ejemplo, en Isaías 9:6, al Señor Jesucristo se le llama de formas tan lindas. Dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hablando del Señor Jesucristo, hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, y aquí vienen los títulos que hablan de la grandeza del Señor, de la belleza del Señor y del infinito valor del Señor. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno en cuanto a su relación con nosotros, príncipe de paz. Y bueno, podríamos seguir examinando todos los títulos que tiene el Señor. Todos son hermosos. Todos los títulos que tiene el Señor son hermosos para el cristiano, porque para el que no conoce a Cristo le da igual. Salvador, el hecho de que el Señor sea el Salvador ya es algo realmente para nosotros de mucho significado. Evidentemente, cuando uno le llama al Señor, también es algo muy lindo, porque en la antigüedad, obviamente habían malos señores, malos amos, pero no era la regla. En el pueblo judío o en la nación de Israel, lo normal era que el amo o el señor era bueno con sus siervos, era una persona muy buena, era muy servicial hacia sus consiervos. Bueno, cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es el Señor, tiene que ver con eso, con su autoridad, por supuesto, con que Él es el soberano, pero tiene que ver también con los tratos que ese Señor tiene hacia nosotros, y eso también nos habla de su belleza. Ageo 2:7 dice, en Ageo 2:7 también una expresión muy linda respecto de Cristo, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. El deseado, ¿sí? En algún momento será el deseado de todas las naciones, pero hoy sabemos que es el deseado de los cristianos. Todos los títulos de Cristo son hermosos y únicos en Él. Pero como les decía recién, para ver la belleza de Cristo y el valor de Cristo, tenemos que ir a cuestiones que uno pueda conocer más de primera mano, realidades más de primera mano. Y yo anoche, mientras estudiaba este pasaje, pensaba de que en todos los hombres que han habido en el Antiguo Testamento, han habido un montón de excelentes hombres en el Antiguo Testamento con un montón de virtudes, tenían defectos todos, pero siempre en algunos hombres se puede rescatar virtudes. ¿Qué podemos rescatar de Abraham?
Su fe, bien, otra cosa, su obediencia. La obediencia de Abraham, la obediencia de Cristo infinitamente mejor. ¿Qué podemos rescatar de Moisés? Un detalle muy lindo que se da de Moisés. La mansedumbre. La mansedumbre en Moisés, la mansedumbre de Cristo infinitamente mayor. Cómo el Señor era manso con las personas. ¿Se acuerdan ese hermoso detalle del Señor cuando Él está, la gente le ha seguido a Él durante un día y ya era tarde, se tenían que ir para sus casas y el Señor con cuánta mansedumbre, con cuánto compasión les dice a los discípulos que no se vayan, ya es tarde, que se queden, démosle nosotros de comer. Qué detalle, ¿no? Qué detalle el Señor, démosle nosotros de comer. Y no eran, yo pensaba anoche, no era simplemente el grupito de sus apóstoles a los que les daba de comer. ¿Les dio de comer a cuántos? A 5.000 personas por lo menos. Y gente que seguramente le dio de comer y se olvidó después. No vino, capaz que nunca más estuvo con Cristo. Pero el Señor dijo que de todos, a todos por igual, les dio, tuvo compasión. La obediencia de Abraham, la mansedumbre de Moisés, la compasión también de Moisés. Fíjense que en David tenemos un corazón conforme al corazón de Dios y en Cristo Jesús evidentemente tenemos el corazón perfecto conforme al corazón del Padre. Salomón, ¿qué tenía Salomón? Sabiduría. Y Jesucristo que dijo, he aquí más que Salomón, he aquí más que Salomón, la sabiduría de Cristo que le hace, fíjense que cuando el Señor daba sus discursos, la gente dice que se quedaba admirado y evidentemente pasaba horas escuchando al Señor. No es como nosotros que hoy después de media hora ya queremos que el mensaje termine, ¿sí? Pero cuando el Señor hablaba, el Señor pasaba horas y la gente lo escuchaba. Y no solamente por sus milagros asistía, sino porque cuando el Señor hablaba, la calidad de sus palabras, la forma en que les hablaba, y eso que era duro el Señor, los hacía estar atentos, tenía que ver con el valor infinito, con la belleza de nuestro Señor en todos los aspectos de su persona. Entonces, si juntásemos todo lo del Antiguo Testamento de los mejores hombres, y me han quedado muchos en el camino, y los llevamos a Cristo, en Cristo está de forma perfecta, de forma excelente. Otra forma de ver la belleza de Cristo está en el Cantar de los Cantares. Saben que el Cantar de los Cantares, si bien es un libro donde la esposa habla con el esposo y el esposo habla con la esposa, pero eso está en la superficie. Yo esto lo aprendí de Pablo Aguilera, ¿sí? Acá está el nieto de Pablo Aguilera. Él siempre me decía que el Cantar de los Cantares, la profundidad que uno va a llegar a entender, es el libro que mejor relata la belleza de Cristo y la belleza de la relación entre Cristo y la iglesia o el cristiano. Por eso, cuando uno trata de ver algunas frases tan distintivas y las aplica a Cristo, dice, esto es para Cristo y nada más que para el Señor Jesucristo. Hay un pasaje en Cantares 5:16, una frase que resume todo acerca de Cristo, del deseo del cristiano por lo menos. Dice, su paladar dulcísimo, y acá viene la expresión tan linda, todo él codiciable, todo él codiciable. Y aquí hay un detalle también muy lindo, todo él codiciable, todo el Señor Jesucristo es codiciable, y aquí no simplemente estamos hablando de sus doctrinas, porque podemos amar las doctrinas de Cristo y no amar a Cristo. Nos puede fascinar la teología reformada y no amar a Cristo. Acá dice el texto, todo él, la persona de Cristo. Por eso en Efesios hay un pasaje que también dice, hablando de, la expresión dice él mismo, que Jesucristo es el fundamento, él es el fundamento, no simplemente las doctrinas de Cristo, él, la persona de Cristo. Entonces, Cristo, como dice el pasaje, todo él es codiciable. Lo que enseña, evidentemente, su carácter, pero él en sí, todo es codiciable. Y hay un pasaje también muy lindo, Cantares 2.1. Vamos a Cantares 2.1. También una expresión que se aplica a Cristo. Dice, yo soy la rosa de Sarón y el lirio
de los valles. Bueno, aquellos que les gustan las flores, ¿sí? Aquellos que encuentran belleza en las flores, porque los varones no, a mí por lo menos me da igual un yuyo que cualquier planta, ¿sí? Pero hay gente que no, que le gustan las plantas y saben de los detalles de las flores, y hay plantas muy, muy lindas. Y acá dice que el Señor Jesucristo es la rosa de Sarón. Y la rosa es una de las flores más bellas que existe. Y estaba leyendo un comentario anoche de que la rosa de Sarón es la única que no tiene espinas. Es la única que no tiene espinas. También podría traducirse como el gladiolo, ¿sí? Algo, también esa vendría a ser la traducción. Y el lirio de los valles es también la flor más noble, la planta, una de las flores más nobles. Y evidentemente las dos, cuando uno ve fotos, son flores hermosas, suaves y que ¿qué desprenden? Aroma, el aroma. Bueno, eso también está en Cristo, el aroma de Cristo, el aroma del Señor Jesucristo. No hay nadie como Cristo Jesús. Como decía recién, hay una sola forma de resumir la belleza de Cristo y es como lo dijo en el libro de Cantares, todo él codiciable. Ahora, ojalá que, ¿a cuánta distancia uno está de esas palabras, no? Lo sabemos, pero tenemos que ir en búsqueda de conocer más al Señor Jesucristo. Entonces, de una forma muy precaria, hemos hablado del infinito valor de Cristo, la infinita belleza del Señor Jesucristo. Pero ahora viene por último punto, vamos a ver cómo respondemos a esto. Porque Cristo es de infinito valor, Cristo es de infinita belleza, Cristo es el Señor y toda la importancia de Cristo. Pero ¿cómo respondemos? ¿Qué hizo este hombre cuando encontró el tesoro? Vendió todo, fue y compró el campo. ¿Qué hizo este hombre, el mercader, cuando encontró la perla preciosa? Vendió todo de vuelta. El Señor repitió eso por algo, ¿sí? Y no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver tanto con cosas materiales. En estas dos parábolas los hombres vendieron todo lo que tenían y adquirieron el tesoro. Comprendieron la importancia infinita que tiene Cristo, que tenía el tesoro, la perla. Y eso implica comprender la importancia infinita que tiene Cristo. Yo acá había notado, cuando Cristo crece en estima y en valor en nuestras vidas, mayores sacrificios y compromisos tendremos hacia Él. Pero si Cristo es de poco valor para nosotros, entonces nuestro compromiso y sacrificio reales también serán muy bajos. Cuando Cristo crezca en estima, mayores sacrificios y compromisos tendremos hacia Él. Pero si Cristo es de poco valor para mi vida, entonces también habrá poco compromiso y poco sacrificio hacia la persona de Cristo. Otro detalle, otra reacción que hubo en este hombre, ya vamos a volver al tema de que estamos hablando, pero hay un detalle que el Señor dejó lo dejó escrito. Dice que el hombre del tesoro, gozoso por ello, va y vende todo. Es decir, encuentra el tesoro y le produce alegría, le produce gozo, le produce una satisfacción muy grande. No es que encontró el tesoro y dijo, "Ay, que voy a tener que vender todo y voy a comprar". No lo hizo así. Fue gozoso, con alegría, vendió todo y compró el campo. Y esto habla de que cuando uno encuentra a Cristo, hay alegría, hay gozo. Cuando uno encuentra al Señor Jesucristo, se encuentra con Cristo, hay una verdadera alegría en el corazón. Y hay una alegría y hay un gozo por Cristo que evidentemente nos va a hacer renunciar para poseer a Cristo a un montón de cosas de este mundo que sabemos que no nos van a convenir, amigos que ya no nos van a convenir, cosas que practicamos que ya no van a estar bien. Renunciamos a muchas cosas de este mundo por causa de Cristo. Pero hay algo más importante, creo aún, en esto de que vendió todo y adquirió el campo. Piensen en la historia que el Señor contó, porque antes de que este hombre encontrara el tesoro
y antes de que el otro hombre encontrara la perla preciosa, estos hombres tenían posesiones, tenían casas, tenían, traigámoslo a la actualidad, autos, terrenos, tenían un montón de cosas. Si uno mira el cuadro de esa persona, si pudiéramos ver todo lo que tenía muchas cosas. ¿Sí? Tenía. Ahora, cuando uno va después que encontró el tesoro, que encontró la perla preciosa, y mira el otro cuadro de la persona, lo único que tenía era el tesoro. Lo único que tenía era la perla preciosa. Saben que alguien puede decir, Cristo es todo lo que necesitamos. Pero ¿saben qué? ¿Cuál es la realidad del cristiano? Cristo es lo único que tenemos. A medida que van pasando los años en el cristiano, se va dando cuenta de que Cristo es lo único que tiene. Cuando lleguemos delante del Padre, lo que va a hacer la diferencia es Cristo. ¿Qué relación tuvimos con Cristo Jesús? Por eso Cristo es lo único que tenemos. Por eso el apóstol Pablo, que era el que más le había impactado esta verdad, en Filipenses él empieza a descartar. ¿Se acuerdan? Filipenses 8, donde empieza a descartar títulos, lo considera todo por basura y dice, tengo a Cristo. Y por más que él era el apóstol Pablo, que tenía ministerios, que tenía dones, que tenía lo que tuviera, pero Cristo es lo único que tenemos. Fíjense que anoche escuchaba una historia que había fallecido un cristiano, había fallecido, una historia real, verdadera, ¿no? Y en una iglesia luterana. Entonces se hizo el sepelio ahí en la misma iglesia y pasó a hablar el pastor de la iglesia sobre este hermano que había fallecido. Y bueno, y el pastor empezó a mencionar las cosas de este hermano. Empezó a decir, este hermano colaboró mucho para la construcción del templo. Este hermano ayudó mucho fue diciendo en cosas para las viudas. Este hermano colaboró mucho en las cosas de la iglesia. Y dicen que más o menos 20, 30 minutos estuvo hablando sobre lo que este hermano había hecho. Pero cuando ya estaba terminando, dijo, pero hoy él está en el cielo por ninguna de las cosas que les acabo de mencionar. Él hoy está en el cielo porque Cristo murió por sus pecados, porque tiene a Cristo, no porque tiene un montón de obras que seguramente fueron buenas. ¿Cuánta realidad hay en esto, hermanos? ¿Cuánta realidad tenemos que entender de que podemos tener ministerios, oficios, un montón de cosas, actividades, pero lo único que tenemos es a Cristo? Lo único que, esa verdad espero que, aunque sea que quede en este mensaje, acuérdense, este hombre tenía posesiones, tenía un montón de cosas. Cuadro número 1, cuadro número 2, tenía una perla preciosa, nada más. Porque lo otro lo tuvo que vender. Las dos cosas no se podían. Este hombre tenía a Cristo. Y evidentemente fue suficiente para él. Siempre Cristo será suficiente para nuestra vida. Vamos a Filipenses, último pasaje de esta mañana. El pasaje que estábamos leyendo, ¿no? Pero estábamos tratando de decir, pero creo que si lo leemos, Filipenses 3:8 dice, el apóstol Pablo, ciertamente, vamos a leer del 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Y por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Creo que anoche pensaba, cómo cerrar el mensaje, y con este pasaje uno podría preguntar, ¿qué es lo que usted busca, hermano? ¿Qué anhela usted en la iglesia?
Sabemos que en el mundo no, descartemos las cosas del mundo que no son pasajeras, pero aún dentro de la congregación, dentro del, ¿qué buscamos? Un servicio predominante, un puesto que nos haga, ¿qué buscamos? ¿Sí? Creo que el apóstol Pablo daba en la tecla cuando decía más de Cristo, más de Cristo. Ese debe ser el sentimiento, la realidad, la expectativa del cristiano, más de Cristo. El que tiene a Cristo y el que va en aumento del conocimiento de Cristo va a estar satisfecho, va a ser suficiente, y creo que no hay mejor forma de pasar las pruebas de la vida teniendo más experiencia con Cristo. ¿Sí? Que el Señor bendiga su palabra.